Un lindo y hermoso primer día de la semana, hoy domingo, ya 8 de diciembre. Rápido se está yendo el año y bueno, estamos ya en vísperas de poder, que Dios permita poder llegar al año 2025. Y hoy en este primer día de la semana, 8 de diciembre, tendremos la introducción ya en sí, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hoy veremos al Padre Celestial. ¿Qué dice la palabra de Dios del Padre? Y en esta ocasión, pues, otra vez o una vez más, el pastor Raúl Reyes está aquí para llevarnos a cabo a lo que es esta lección. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la bienvenida y gracias por la invitación que usted me da y gracias, pastor, por permitirme ser parte de este gran estudio de la palabra del Señor. Y interesante, pastor, lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Por ejemplo, hoy domingo, el Padre Celestial. Está la lección que tenemos esta semana está preciosísima. Amén. Y bueno, yo creo que vamos a aprender bastante junto con los hermanos a través de la palabra de Dios. Claro. Pero pastor, ¿qué le parece? Vamos de lleno a orar para entrar de lleno a la lección de hoy. Amén. Les invitamos, vamos a tener una oración, pero siempre en la ayuda de ustedes para llevar a cabo este pedido a nuestro Señor hasta allá, hasta el lugar de los atrios del Señor. Oremos. Señor y amante Padre, hoy, Señor, en este primer día de la semana, hoy domingo, Padre, ya 8 de diciembre en esta tierra del año 2024. Terminando, Señor, y este año, Señor, que haya sido en muchos un año de alegría, de gozo, de prosperidad. Aún, Padre, a través de las luchas, a través de las enfermedades, a través de los desafíos que nos ha permitido usted, Señor. Y gracias, Padre, porque el aguante y el soporte viene de usted y no de nosotros mismos. Es usted el que nos da, Padre, ese espíritu de amor y de abnegación para poder, Padre, llevar a cabo su evangelio. Quede, Señor, con nosotros y también sea con aquellos, Padre, que a través de estos medios estudian la lección junto con nosotros. Deles discernimiento, entendimiento, comprensión, para que así, Señor, hoy en día puedan descubrir en esta semana a las 3 personas que han decidieron, Señor, hacer al mundo y todo lo que fue hecho o criado. Rogamos de tu bendición y te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, queridos hermanos, el tema de hoy, el Padre Celestial, interesante que vemos en los evangelios de Juan, que escrito desde el punto de vista de la narración bíblica global, empezando por nuestros genes, por nuestros orígenes. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, Génesis 1:1. Lo que equivale a decir que en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Ambas, las 3 divinidades estaban presentes en esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que, hermanos, que la lección dice que ellos son la fuente de todo lo que existe. Todo, hermanos. Son tres divinidades distintas, pero cada uno tiene su función. Vimos que ellos crearon el universo, incluso los seres que lo habitan. Y en nuestro planeta hubo una creación especial de diversas formas de vida. Y lo más especial de esta creación fue la humanidad. ¡Qué hermoso! Pero vemos que el propósito del Señor al crear al ser humano era, hermanos, que viviéramos en armonía, en amorosa armonía con Él y entre nosotros. Vemos que también desafortunadamente, queridos hermanos, Lucifer trajo el pecado a este mundo. El pecado es, entre otras cosas, una interrupción de nuestra relación con Dios y representa
de forma distorsionada quién es Dios. Por eso Dios, el Hijo, asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús para restaurar el conocimiento de Dios y traer la salvación a la humanidad. Vemos, hermanos, también que mientras Jesús estuvo aquí, Jesús sometió su vida al Padre y vivió en armonía con Él. Vemos que en Juan capítulo 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. En Juan capítulo 10:38 dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. En Juan capítulo 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Juan capítulo 10:37. En Juan capítulo 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan capítulo 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Interesante. Quiero que nos pongan por favor los hermanos Juan capítulo 5, 22 y 30. Juan 5, 22, y después nos brincamos al versículo 30. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, la del Padre. Y el tema de hoy se llama el Padre Celestial. Vemos que Cristo Jesús, dándonos a conocer al Padre Celestial. Pero hay muchos versículos en los cuales habla la Biblia. En Juan capítulo 6, 32. Juan capítulo 6, 32. Vamos a 6:32 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da verdadero pan del cielo. Interesante, en Juan capítulo 14, 10. En Juan 14, 10, y después nos brincamos al 48. Perdón, al 24. Juan capítulo 6, Juan 14, 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué interesante, ¿verdad, pastor? Pero vayamos rápido a otro versículo bíblico, Juan 6, 45. Juan capítulo 6, versículo 45. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. En Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. En el Juan capítulo 16, 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Qué lindo, pastor. Que el tema de hoy, el Padre Celestial. Todo proviene todo proviene del Padre. Realmente en todos estos versículos, pastor, que usted acaba de mencionar y que los hemos leído y están ahí,
vemos cómo mismo Jesús hace la diferencia en lo que es Él y es el Padre. No es que sean diferentes, sino que está la personalidad del Padre y está la personalidad de Él. Aunque uno de ellos, el Señor dijo a través de su palabra que el Dios mismo les iba a enseñar. O sea, Cristo nunca perdió su divinidad. Cristo se hizo hombre, pero Cristo es Cristo. Cristo se hizo carne como nosotros, pero no dejó la divinidad y no dejó ni siquiera escapar una sola palabra del Padre que le había sido encomendada, dársela a la humanidad. La enseñanza, el amor, la humildad, el reflejo del Padre hacia la humanidad. Realmente la Biblia está llena de dichos en donde podemos separar entre el Padre y el Hijo, donde cada uno tiene su responsabilidad, cada uno hizo su obra, cada uno se puede entender que en realidad se han hecho uno para alcanzar o haber alcanzado a la humanidad, en mostrar el amor, la paciencia de Dios. Realmente el Padre está fuera de querer o ser, o aún el mismo Cristo, el mismo Padre, un solo Dios en propósitos, en hechos, en bondades, misericordia. Ese es Dios. Y eso fue precisamente lo que Cristo vino a poner al frente del hombre. Cuánto en realidad el Padre mismo, aunque Él no vino en persona, sino vino el Hijo que es la misma esencia de Él. Realmente ahí podemos ver que se derrama el amor de Dios para la humanidad. Miren cómo lo dice este hermoso libro, El Camino a Cristo. Miremos cómo es de que lo anuncia y realmente a través de la tercera persona de la deidad nos hace sentir esto. El Señor Jesús decía, pediréis en mi nombre. Vean, y eso lo sabemos. Todas las oraciones que hacemos es en el nombre de Jesús. Pero Él dijo, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Vean, o sea, estas palabras realmente son interesantes. ¿Por qué es que Jesús puede hablar de esa manera? Bueno, porque Él mismo dice, porque el Padre mismo os ama. Esta es la realidad. El amor de Cristo por la humanidad era soportar todo, aguantar todo. De igual manera, el Padre. Realmente a veces nosotros rogamos por Jesús porque somos en realidad pecadores y a través de ese nombre es de que creemos que alcanzamos la misericordia, pero en realidad al que ya cree, al que hace la voluntad del Hijo, pues así mismo hace la voluntad del Padre. Por eso esta declaración, porque el Padre mismo os ama. No es que nomás Jesús nos amaba, no. El Padre lo que aborrece y lo que detesta es el pecado. Y hay de aquel que se mantenga en pecado, creyendo, pensando que está en Cristo Jesús. Allí sí el Padre pudimos haber visto y haber leído esa parte del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde el Padre se retiró de la presencia de Cristo y se retiró porque el pecado del mundo estaba siendo cargado en ese hombre que había venido a entregarse hasta la muerte para rescatar a la humanidad. Pero aún también ella dice, yo os elegí a vosotros para que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este es interesante, esta frase, estas palabras. Ahora entendemos que no hay un nombre sobre el cielo
que nosotros podemos rogar, sino solamente en Cristo Jesús. Amén. Es en Él, en el cual Dios escucha el pedido de aquella alma o aquella persona que realmente está arrepentida y quiere el perdón de Dios, quiere en realidad entregar las obras que aún hacemos al Señor. Asimismo, es como podemos ir comprendiendo lo que en realidad Cristo hace por sus hijos o por la humanidad. En el libro El Evangelismo vemos que nos dice: el Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. Esta gran verdad es lo que el Padre quizás no es que no pueda, pero creo que se dio esta obra a la segunda persona de la divinidad. Creo que Él es el único que tiene el derecho realmente de poder quitar o perdonar al pecador, porque también dice: el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Sí, Cristo se hizo carne, el Padre es espíritu, pero el Padre en realidad está realmente esperando que para aquellos mortales puedan declarar a Cristo como el Hijo verdadero del Padre. El Cristo, el Mesías, aquel que da y dio a entender quién es en realidad el Padre. Asimismo, vemos en este libro, El Camino a Cristo, que nos dice: esfuércese nuestra alma y elévese para que Dios nos permita respirar la atmósfera celestial. Qué interesante. Todo en realidad, lo que el aire mismo que alimenta nuestra sangre, nuestro cuerpo, en realidad es a Él a quien nosotros deberíamos de estar siempre agradecidos por permitirnos un momento más de vida. Aún también dice: podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Cuando nos enamoramos del Señor, cuando realmente nos entregamos para la obra, para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Es así, por naturalidad, que el que está estudiando su palabra, que el que está inspirado en hacer la voluntad de Dios, es natural volver nuestros ojos al cielo. Es natural en la cual vamos siempre a buscar esas bondades que Dios nos da, aún para que nos dé la paciencia, la tranquilidad, la armonía, esa relación con los demás, a través de ¿qué? A través del Espíritu de Dios, a través del amor, la misericordia de Dios. Es así como aquel cristiano, aquella cristiana que realmente dice tener al Señor, conoce al Señor, siempre no va a buscar lo propio, no va a buscar lo suyo, no va a buscar cómo defenderse, no va a buscar cómo quitarse al enemigo de encima, no, va a depender de Dios. Dios mismo hará la obra, esa obra que muchas veces nosotros no podemos realizar. Por eso, mi amigo y mi hermano, yo quiero decirte a ti, ¿verdad?, de que no hay otra fuente, sino es a través de Cristo Jesús, a través de esta divinidad del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No confíes en los hombres, no te aferres en ayudas de hombres, sino aférrate en la ayuda de Dios, y que Dios pueda alumbrar tu camino y te dé dirección para llegar a los propósitos en los cuales tú quieres, que son las promesas que Dios nos da a través de su palabra. Que el Señor te bendiga en este primer día de semana, el Señor te guarde y el Señor dirija tu propia vida. Amén. Muchas bendiciones.